¿Alguna vez te has preguntado por qué, si amas a Dios con todo tu corazón, sigues enfrentando lágrimas, pérdidas y noches de angustia? Es una pregunta que ha atravesado generaciones enteras de creyentes. Y tal vez hoy también está golpeando la puerta de tu corazón. Quizá has orado con fe y aún así la enfermedad llegó. Tal vez serviste al Señor con sinceridad y sin embargo las dificultades no desaparecieron. Entonces nace una lucha silenciosa dentro del alma. ¿Por qué Dios permite tanto dolor si le pertenezco? La palabra de Dios responde con una promesa extraordinaria. En Romanos 8:28 leemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Observa cuidadosamente que esta promesa no está dirigida a cualquiera. Es una promesa para quienes han decidido caminar con Él, confiar en Él y permanecer a su lado aun cuando no entienden lo que sucede. Eso no significa que el cristiano vivirá una vida libre de pruebas. En ninguna parte Dios prometió que sus hijos jamás llorarían o que nunca conocerían el sufrimiento. Muchas veces esperamos una promesa que el Señor nunca hizo y cuando llegan las dificultades pensamos que Él nos ha abandonado, pero esa no es la verdad. Lo que Cristo sí prometió es algo mucho más profundo que jamás caminaron en nosotros. En medio de la tormenta Él permanece presente. En el valle más oscuro su mano sigue sosteniendo a sus hijos. Existe una enorme diferencia entre sufrir sin esperanza y atravesar el dolor acompañado por el Salvador. Por eso, antes de preguntar por qué estoy sufriendo, quizá debamos hacer otra pregunta. ¿Qué quiere hacer Dios en mi vida mientras atravieso esta prueba? A lo largo de este mensaje descubriremos que el sufrimiento no tiene la última palabra para quien ama al Señor. Incluso aquello que hoy parece una derrota puede convertirse en las manos de Dios en el comienzo de una victoria que todavía no alcanzamos a ver. Muchas personas viven con una idea equivocada acerca de Dios. Piensan que por haber entregado su vida a Cristo, nunca volverán a sufrir. Y cuando la enfermedad aparece, cuando el trabajo se pierde o cuando una tragedia golpea su hogar, sienten que Dios les falló. Pero el Señor jamás hizo esa promesa. Nunca dijo que sus hijos estarían libres de lágrimas. Nunca aseguró que el camino de la fe estaría exento de pruebas. Si eso estuviera escrito, entonces tendríamos razones para preguntarle por qué no cumplió su palabra. Sin embargo, la Biblia nunca afirma algo semejante. Lo que Dios prometió es mucho más grande. Prometió permanecer con nosotros cuando el dolor llegue. Prometió sostenernos cuando las fuerzas desaparezcan. Prometió no abandonar jamás a quienes confían en Él. Hay una diferencia inmensa entre sufrir completamente solo y sufrir con Cristo caminando a nuestro lado. Imagina un padre acompañando a su pequeño hijo antes de una cirugía. El niño observa la aguja y siente miedo. Alguien intenta tranquilizarlo diciendo que no le dolerá. Pero el padre sabe que no sería correcto engañarlo. Con amor le dice: hijo, sí va a doler un poco. No puedo decirte otra cosa, pero esa inyección es necesaria para que puedas sanar. Ven, toma mi mano. Si el dolor es grande, apriétala con fuerza. Si es pequeño, apriétala menos. No puedo quitarte este momento, pero sí puedo atravesarlo contigo. Esa escena refleja el corazón de nuestro Padre Celestial. Cuando lloras delante de Él y preguntas por qué la vida parece tan pesada, Dios no responde con falsas promesas. No te dice que nunca volverás a sufrir. Tampoco niega la realidad de este mundo marcado por el pecado. Con ternura te dice: hijo, toma mi mano. No voy a dejarte solo. Cada lágrima que derrames la veré. Cada noche de angustia la atravesaremos juntos. Cuando sientas que ya no puedes más, yo seguiré caminando contigo. Esa es la esperanza del creyente. Cristo no siempre elimina inmediatamente la tormenta, pero nunca abandona la barca.
Su presencia transforma el sufrimiento porque cuando Él está a nuestro lado, incluso la noche más oscura deja de ser un camino sin salida. Y esa verdad cambia completamente nuestra manera de enfrentar las pruebas. Ya no caminamos dominados por el miedo, sino sostenidos por la certeza de que las manos del Salvador jamás soltarán a quienes le pertenecen. Hay una verdad que necesitamos grabar profundamente en el corazón. El sufrimiento nunca nace en el corazón de Dios. Nuestro Padre Celestial no disfruta viendo llorar a sus hijos. Sus pensamientos hacia nosotros son pensamientos de paz, de amor y de esperanza. Todo lo bueno procede de Él. En Dios no existe maldad, ni crueldad, ni placer por el dolor humano. Entonces, ¿de dónde viene el sufrimiento? Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. El enemigo aprovecha esa realidad para sembrar enfermedad, pérdidas, injusticias y desesperación. Pero su estrategia más peligrosa no es solamente hacerte sufrir. Su verdadero objetivo es convencerte de que fue Dios quien permitió ese dolor para castigarte. Cuando logras sembrar esa mentira, el corazón comienza a endurecerse. La persona deja de confiar, deja de orar y poco a poco se aleja del Señor. Eso es exactamente lo que el enemigo desea. La historia de Job nos ayuda a comprender esta batalla espiritual. Satanás afirmó que Job solo servía a Dios porque había recibido bendiciones. Insinuó que si todo le era quitado, terminaría rechazando a su Creador. Su intención nunca fue probar la fidelidad de Job para bien, sino destruir su confianza en Dios. Sin embargo, aun cuando llegaron pérdidas inimaginables, la verdadera batalla no era solamente contra el sufrimiento, sino contra la mentira que intentaba separar a Job del Señor. Esa misma batalla continúa hoy. Cuando recibes un diagnóstico difícil, cuando una puerta se cierra inesperadamente, cuando la injusticia toca a tu familia, cuando el dolor parece no terminar, el enemigo susurra al oído: mira cómo Dios te está tratando. Todavía piensas que te ama, pero la palabra nos invita a mirar más allá de las circunstancias. Dios no ha dejado de ser bueno porque hoy estés llorando. Su carácter no cambia con nuestras pruebas. Él sigue siendo el mismo Padre amoroso que permanece cerca de los quebrantados de corazón y sostiene a quienes ya no tienen fuerzas para continuar. Tal vez ahora no entiendes por qué algunas cosas han llegado a tu vida. Quizá llevas meses preguntando dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento. La respuesta no siempre llega de inmediato. Hay preguntas que solo tendrán sentido cuando estemos delante del Señor y podamos contemplar toda la historia desde la perspectiva de la eternidad. Mientras ese día llega, Dios nos llama a confiar aun cuando no comprendemos. La fe verdadera no nace cuando todas las respuestas son claras. La fe madura cuando seguimos caminando de la mano de Cristo, incluso en medio de aquello que todavía no podemos explicar. Hay algo que muchas veces no comprendemos mientras atravesamos una prueba. Queremos que Dios nos explique inmediatamente cada detalle de nuestro sufrimiento. Queremos saber por qué unos son librados y otros deben pasar por el valle del dolor. Pero hay respuestas que nuestra mente limitada todavía no puede comprender. Dios tiene una perspectiva eterna. Nosotros solo vemos el momento presente. Él contempla el principio y el final al mismo tiempo, mientras nosotros apenas alcanzamos a ver el siguiente paso. Quizá algún día en la presencia del Señor entenderemos por qué ciertas puertas se cerraron, por qué algunas oraciones parecieron no recibir respuesta, o por qué el dolor llegó cuando menos lo esperábamos. Mientras tanto, Dios nos llama a confiar, porque el sufrimiento nunca llega sin un propósito. El fuego produce resultados diferentes según aquello que toca. Cuando alcanza la madera la consume por completo, pero cuando alcanza el oro no lo destruye, lo purifica. El calor elimina las impurezas y deja visible un brillo que antes permanecía oculto. La pregunta no es si el fuego llegará. La verdadera pregunta es qué encontrará cuando llegue.
Si nuestra fe depende únicamente de que todo marche bien, cualquier dificultad podrá derrumbarnos. Pero cuando nuestra confianza está firmemente puesta en Cristo, las pruebas no destruyen la fe, la fortalecen. Así sucede también con el crecimiento espiritual. Nadie desarrolla una fe firme permaneciendo siempre en la comodidad. Del mismo modo que un atleta fortalece sus músculos enfrentando resistencia una y otra vez, el creyente madura cuando aprende a permanecer fiel incluso en medio del cansancio, de las lágrimas y de la incertidumbre. No significa que el dolor sea agradable. Dios jamás nos creó para sufrir. Fuimos creados para vivir en comunión con Él en un mundo sin pecado. El sufrimiento apareció porque el pecado entró en la historia humana. Sin embargo, aquello que el enemigo quiso usar para destruirnos, Dios puede transformarlo en un instrumento de crecimiento. Por eso, cuando la prueba llegue, en lugar de preguntarte únicamente ¿por qué me está pasando esto?, tal vez debas elevar otra oración. Señor, no entiendo este camino, pero si este dolor puede acercarme más a ti, si puede purificar mi corazón y hacerme depender más de tu gracia, entonces no permitas que esta prueba pase en vano. Haz de mí una persona más fuerte, más humilde y más semejante a Cristo. Esa es la diferencia entre quien solo soporta el sufrimiento y quien permite que Dios transforme el sufrimiento en una obra de gracia. Porque las pruebas no duran para siempre. El dolor puede parecer interminable mientras lo vivimos, pero Dios nunca pierde el control. Quien permanece aferrado a Cristo descubrirá que después de la noche más oscura el Señor sigue siendo fiel, y la fe que sale del fuego es mucho más pura que la que entró en él. A veces Dios permite que una historia de dolor se convierta en el comienzo de una transformación que alcanzará muchas vidas. La Biblia está llena de ejemplos así. Y también ocurre en nuestro tiempo. Piensa en una joven que decidió entregar su vida a Cristo. Había descubierto en el Evangelio una esperanza que nada podía reemplazar. Sin embargo, su decisión provocó el rechazo de su propia familia. Sus padres no aceptaban que siguiera a Jesús. Le advirtieron que abandonara ese camino y que jamás se bautizara. Para ellos aquello era una traición, pero para ella era el llamado más importante de su vida. Con respeto les dijo: los amo profundamente, pero amo aún más a mi Salvador. No estoy dejando de ser su hija. Al contrario, quiero que Cristo me convierta en una mejor persona. Aún así la familia endureció su corazón. Después de su bautismo nadie volvió a hablarle con normalidad. Compartían la misma casa, pero el silencio ocupó el lugar del cariño. Cuando llegaba a la mesa, los demás se levantaban. Cuando intentaba acercarse, encontraba indiferencia. Humanamente era una situación insoportable. Sin embargo, ella no abandonó su fe. Continuó sirviendo al Señor con alegría. Cantaba en el coro de la iglesia y seguía creyendo que Dios tenía el control, aunque su propio hogar se hubiera convertido en el lugar más difícil para vivir. Tiempo después, el coro viajó para participar en un encuentro espiritual. Antes de partir, quiso despedirse de su padre. Se acercó con ternura para darle un beso, pero él rechazó aquel gesto. Con el corazón endurecido le dijo que no necesitaba su despedida y que se marchara. Ella salió con lágrimas en los ojos sin imaginar que aquella sería la última vez que vería a su padre en esta tierra. El viaje transcurrió con alegría. Los jóvenes cantaban alabanzas al Señor mientras regresaban a casa. Entonces ocurrió la tragedia. El autobús sufrió un accidente devastador. Muchos jóvenes perdieron la vida, entre ellos aquella muchacha que había decidido permanecer fiel a Cristo a pesar del rechazo de su familia. La noticia sacudió a toda la comunidad. Muchos comenzaron a preguntarse dónde estaba Dios cuando aquellos jóvenes lo alababan con sinceridad. El padre llegó al velorio completamente destrozado. Toda la rabia que había guardado durante años
se mezcló con un dolor imposible de describir. Frente al ataúd de su hija comprendió demasiado tarde que el beso que había rechazado era una despedida definitiva. Durante el entierro, mientras el ataúd descendía a la tierra, el hombre cayó de rodillas llorando sin consuelo. Abrazó el féretro y repetía una y otra vez: hija, perdóname. Si hubiera sabido que era la última vez, jamás habría rechazado tu abrazo. En aquel momento parecía que todo había terminado, pero Dios todavía estaba escribiendo el resto de la historia. El cementerio comenzó a quedar en silencio. Las personas regresaban lentamente a sus hogares todavía con el corazón destrozado por aquella tragedia. Solo un hombre permanecía junto a la tumba, incapaz de aceptar la realidad. Era el padre de la joven. Lloraba desconsoladamente abrazado al lugar donde descansaba el cuerpo de su hija. Cada lágrima llevaba consigo el peso de un arrepentimiento profundo. Entonces una de las amigas más cercanas de la muchacha volvió sobre sus pasos. Había compartido con ella la fe, las oraciones y el amor por Cristo. Al verlo solo, decidió acercarse con delicadeza. Con voz serena le dijo: sé que ahora mismo nada puede aliviar este dolor, pero Dios nunca pierde el control de la historia. El hombre levantó la mirada con desesperación. ¿Cómo puedes decir eso? Mi hija murió y ustedes todavía cantaban durante el entierro. No los entiendo. La joven respondió con lágrimas en los ojos: sí, llorábamos porque nos duele su ausencia, pero también cantábamos porque tenemos esperanza. Nuestra tristeza no ha destruido la promesa que Cristo nos dejó. Luego abrió las Escrituras y le mostró las palabras del apóstol Pablo acerca de la resurrección de los que mueren en Cristo. Aquel hombre escuchaba en silencio. Nunca había prestado atención al Evangelio. Nunca había imaginado que la muerte no era el final para quienes pertenecen al Señor. Entonces hizo una pregunta que brotó desde lo más profundo de su corazón: ¿quieres decir que volveré a ver a mi hija? La joven respiró profundamente antes de responder. Su hija descansó confiando en Cristo. La promesa de Dios es segura: cuando el Señor regrese, los que murieron en Él resucitarán. Esa esperanza no depende de nuestros sentimientos, sino de la fidelidad de Dios. El hombre volvió a preguntar: entonces, ¿podré abrazarla otra vez? La muchacha guardó unos segundos de silencio. Sabía que no podía ofrecer una respuesta superficial. Con amor le dijo: eso dependerá de una decisión que solo usted puede tomar. La promesa de la resurrección pertenece a quienes entregan su vida al Señor. Cristo también lo está llamando a usted. Aquellas palabras atravesaron su corazón. Por primera vez comprendió que el Evangelio no era simplemente una religión que había separado a su hija de la familia, era la esperanza que podía volver a unirlos para siempre. Allí mismo, junto a aquella tumba, el orgullo comenzó a quebrarse. Las lágrimas ya no eran solamente de dolor, también eran lágrimas de arrepentimiento. El hombre cayó de rodillas y después de tantos años resistiendo a Dios, abrió finalmente su corazón. Mientras el mundo veía únicamente una tragedia, el Señor estaba obrando una salvación que nadie habría imaginado. Aquella muerte no fue el final de la historia. Se convirtió en el comienzo de una nueva vida para una familia entera. Y entonces las palabras de Romanos 8:28 adquirieron un significado mucho más profundo. Para quienes aman a Dios, incluso aquello que parece imposible de comprender puede terminar formando parte de un propósito eterno que solo Él conoce. A partir de aquel día, ese hombre comenzó un camino completamente diferente. El dolor que antes lo había llenado de amargura empezó a conducirlo hacia Cristo. Descubrió que la única esperanza capaz de vencer a la muerte no estaba en la fuerza humana, sino en las promesas del Evangelio. Con el tiempo, toda su familia también abrió el corazón al Señor. Aquellos que antes habían rechazado la fe de la joven comprendieron que ella nunca se había alejado de ellos.
Lo único que había hecho era seguir a Jesús con todo su corazón. Entonces resulta más fácil entender las palabras de Pablo cuando afirma que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Eso no significa que el dolor sea bueno. No significa que la muerte deje de ser dolorosa. No significa que las lágrimas desaparezcan de inmediato. Significa que Dios tiene la capacidad de transformar incluso aquello que parecía una derrota absoluta en un instrumento para cumplir un propósito eterno. Por eso, cuando una puerta se cierra, no pienses que Dios dejó de obrar. Cuando pierdes un trabajo, recuerda que el Señor sigue guiando tus pasos. Cuando un sueño parece derrumbarse, no concluyas que todo terminó. Nosotros solo vemos el presente. Dios ya contempla el final. Nuestro mayor problema muchas veces no es el sufrimiento, es el miedo. El miedo nos hace imaginar que estamos solos. El miedo nos convence de que el futuro está perdido. El miedo intenta apagar la confianza que Dios quiere producir en nuestro corazón. Piensa en un hombre fiel al Señor, un creyente que dedicó toda su vida a servir a Dios. Nunca buscó los caminos del mundo y procuró honrar a Cristo con sinceridad. Un día recibió una noticia inesperada. Los médicos descubrieron que tenía cáncer de pulmón. Humanamente era imposible entenderlo. Jamás había llevado la vida que normalmente conduce a esa enfermedad. Sin embargo, allí estaba el diagnóstico delante de sus ojos. Al principio su corazón se llenó de preguntas. Oraba sin encontrar respuestas. Lloraba intentando comprender por qué estaba atravesando aquella prueba. Durante meses luchó contra la frustración. No era solamente una batalla física, era una batalla espiritual. Hasta que un día comprendió algo que cambió por completo su manera de vivir el sufrimiento. Descubrió que el cáncer más peligroso no era el que estaba consumiendo su cuerpo, era el que estaba intentando destruir su confianza en Dios. Entonces cayó de rodillas y elevó una oración diferente. Señor, quizá no entienda por qué sucede todo esto, pero no permitas que pierda la fe. Sana primero mi corazón. Enséñame a confiar en ti, aunque no vea el camino completo. Y desde ese momento ocurrió el verdadero milagro. Su enfermedad seguía allí, su cuerpo continuaba debilitándose, pero su alma había encontrado descanso. El miedo desapareció. La paz de Cristo ocupó el lugar que antes estaba lleno de ansiedad. Había comprendido que aun si la muerte llegaba, su esperanza permanecía intacta porque su vida estaba segura en las manos del Salvador. Eso es lo que Dios quiere hacer también contigo. No siempre cambia inmediatamente las circunstancias, pero transforma profundamente el corazón de quien decide confiar plenamente en Él. Cuando el sufrimiento llama a la puerta de tu vida, no permitas que el enemigo sea quien interprete lo que está ocurriendo. No conviertas el dolor en una prueba de que Dios te ha abandonado. Conviértelo en una oportunidad para acercarte todavía más a Él. Quizá hoy estás cargando una enfermedad que los médicos no saben cómo resolver. Tal vez tu matrimonio atraviesa una crisis, tus hijos se han alejado, las deudas te quitan el sueño o llevas demasiado tiempo esperando una respuesta que parece no llegar. Solo tú sabes cuánto pesa la cruz que estás llevando, pero Dios también la conoce. Él ha visto cada lágrima que nadie más vio. Ha escuchado cada oración pronunciada en silencio. Ha permanecido a tu lado, incluso en aquellas noches en las que pensabas que estabas completamente solo. Por eso no preguntes únicamente, ¿por qué me está pasando esto? Pregunta más bien, Señor, ¿qué quieres formar en mí a través de esta prueba? Porque Dios nunca desperdicia el dolor de un hijo que permanece en sus manos. Él usa las pruebas para fortalecer la fe. Usa las lágrimas para acercarnos a su corazón. Usa los caminos difíciles para prepararnos para una misión mucho más grande de la que hoy podemos imaginar.
Muchas veces mientras atravesamos el desierto pensamos que Dios nos ha detenido, pero en realidad nos está formando, así como un artesano trabaja cuidadosamente una piedra hasta convertirla en una obra de valor. El Señor utiliza cada circunstancia para moldear nuestro carácter conforme al de Cristo. Quizá hoy no entiendes lo que está sucediendo. No necesitas entenderlo todo para seguir confiando. Necesitas recordar quién es aquel que sostiene tu vida. El mismo Dios que estuvo con José en la prisión, el mismo Dios que acompañó a Daniel en el foso de los leones, el mismo Dios que fortaleció a Pablo en medio de las persecuciones, ese mismo Señor camina contigo hoy. Nada de lo que estás viviendo escapa a su mirada. Nada puede separar a sus hijos de su amor. Y llegará el día glorioso en que Cristo regresará. Las lágrimas serán secadas para siempre y la muerte dejará de existir. Entonces comprenderemos aquello que hoy permanece oculto. Veremos que Dios jamás dejó de ser fiel, que nunca abandonó a quienes confiaron en Él, y que aún en los momentos más oscuros estaba obrando un propósito eterno lleno de amor y de gracia. Por eso, si hoy tu corazón está cansado, entrégaselo nuevamente a Cristo. Si has permitido que el dolor enfríe tu fe, vuelve a sus brazos. Si el miedo ha ocupado el lugar de la esperanza, deja que la palabra de Dios renueve tu confianza. Ora con sinceridad. Señor Jesús, no siempre comprendo tus caminos, pero decido confiar en ti. Toma mi vida, fortalece mi fe y acompáñame en cada prueba. Purifica mi corazón, enséñame a obedecerte y ayúdame a permanecer firme hasta el día en que pueda contemplarte cara a cara. En tus manos deposito mi presente, mi futuro y toda mi esperanza. Amén. Recuerda siempre esta verdad. Quien ama a Dios nunca camina solo. Y aunque el dolor visite su vida por un tiempo, la victoria final pertenece a Cristo.